Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Muñoz Moreno y hoy les traigo una videocápsula sobre la violencia y discriminación por razón de género. Primero voy a hablar sobre los conceptos legales de violencia y discriminación. El primero habla sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí muestro lo que son sus siglas, que define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento físico, emocional, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Por su parte, la discriminación se entiende como toda distinción o exclusión o restricción basada en el sexo o el género que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres. Los tipos de violencia contemplados en la ley, según el Instituto Nacional de las Mujeres y Wikipedia, son violencia psicoemocional, donde se agrede verbalmente principalmente y se daña la autoestima de la mujer. Después viene lo que es la violencia física, actos que lesionan, ya sea corporal o también emocional, pero principalmente corporal por medio de golpes, empujones, rasguños, quemaduras, etc. Viene después la violencia económica, que es la limitación o el control de los recursos económicos de la mujer. Luego viene la violencia patrimonial, que es la destrucción, pérdida o robo o sustracción de bienes y derechos, como casas. Después viene la violencia sexual, que es una de las más, pues de las más fuertes, que es el abuso, acoso, hostigamiento o violación de la mujer. La violencia obstétrica, que son tratos crueles durante el embarazo o parto. Y otros tipos de violencia, según esta ley, es la violencia simbólica por medio de mensajes o valores o estereotipos que reproducen desigualdad de género. Violencia feminicida es asesinato a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Violencia vicaria, agresiones ejercidas a través de los hijos para dañar a la madre. Violencia institucional, que es omisiones o acciones de autoridades que obstaculizan el acceso a la justicia. Y violencia contra los derechos reproductivos, negación de la libertad para decidir sobre la maternidad y el cuerpo. Unos ejemplos reales recientes es el caso de Cecilia Monzón. En mayo del 2025, un tribunal de Puebla declaró culpable a Javier López Zavala de violencia familiar contra la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada en el 2022. Esto impulsó lo que es la ley Monson, que retira la patria potestad a feminicidas para proteger a los hijos de las víctimas. Los tipos de violencia, como ya mencioné, pues bueno, es la familia, que se da en la familia, feminicida, porque pues fue asesinada, e institucional, porque al principio pues no hubo tal justicia. El segundo ejemplo que menciono es el caso de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México del 2020. Fue un feminicidio y generó indignación no solo por la brutalidad del crimen, sino porque se difundieron imágenes de su cuerpo por parte de medios de comunicación. Y por esto se aprobó la ley Ingrid, que sanciona a quienes filtren o difundan material gráfico de víctimas de violencia. Otro ejemplo son los casos de violencia vicaria que se han dado mucho en México desde el 2023 al 2025. Eh, Bueno, algunos de ellos han llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde mujeres denunciaron que sus exparejas utilizaron a sus hijos como medio de coacción y que las instituciones omitieron su deber de protección. Esta es vicaria e institucional. Bueno, antes de dar por ahí mis referencias o mencionarlas, voy a mencionar como mi conclusión. Pues considero que la violencia contra las mujeres es un problema muy, muy grande que siguen reproduciéndose pues, en la sociedad mexicana, a pesar de los avances legales. Esta ley que menciono al principio, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, representa un paso fundamental porque reconoce los actos de violencia y establece mecanismos de prevención y sanción.
Sin embargo, la existencia de la ley por sí sola no garantiza la erradicación del problema, sino que se acompaña de una verdadera voluntad política, recursos suficientes y pues una transformación de la cultura en general, ¿sí? Con este que es el género de la mujer. Los casos reales que mencioné, como el de Cecilia Monson de Puebla, evidencian que la violencia feminicida y la falta de protección oportuna siguen siendo una deuda en las mujeres. Esto refleja que la justicia de México todavía es lenta y en muchos casos pues parcial. Como sociedad pues no debemos normalizar estos casos ni estos hechos de lo que está sucediendo. Desde mi perspectiva, también es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres no solo existe en espacios públicos, sino que también en el ámbito privado, donde muchas veces se invisibiliza porque pues es dentro del hogar. La discriminación cotidiana, las desigualdades en el trabajo y la falta de oportunidades educativas son formas de violencia menos visibles, pero pues igualmente pues son muy dañinas. Por ello, pues sostengo que la lucha contra la violencia de género debe ser integral. Incluye educación con perspectiva de género, que es la materia que estamos viendo, fortalecimiento de las instituciones de justicia, acompañamiento real a las víctimas, ya sea psicológica, y pues, principalmente una sociedad más consciente y corresponsable. Así podremos avanzar a un país donde las mujeres tengan verdaderamente acceso a una vida libre de violencia y discriminación. Aquí enseño mis referencias y ya por último, pues muchas gracias.